esto es Suena el Río, y vamos a comenzar de inmediato con el recorrido que hoy habíamos planificado. Vamos a saludar a Celina Calore, de CESO, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, porque queremos charlar un poquito ya con el diario del lunes, digamos, con el discurso de Caputo, a propósito del informe económico mensual del mes de noviembre de CESO, donde se plantean varias cosas más que interesantes, y de eso queríamos charlar con Celina. ¿Cómo estás, Celina? ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, la primera cuestión, ¿no? Caputo volvió a utilizar el término estanflación, Milei lo agotó prácticamente en la campaña y en los momentos del debate incluso, pero ustedes en el informe hablan del shock ortodoxo, que es esto que estamos viviendo, ya vamos a hablar de eso, pero también hablan de depreflación. Contame un poco ese concepto. Bueno, el concepto de depreflación en realidad es la conjunción de las palabras depresión con inflación. Cuando hablamos de estanflación, ese término que utilizó Milei, que utiliza Caputo, está hablando de un estancamiento de la actividad económica con inflación. Nosotros lo que creemos es que con este shock ortodoxo hacia lo que nos dirigimos es hacia una fuerte recesión con inflación. Es decir, a pesar de que el shock ortodoxo que ellos están proponiendo y que están implementando busca reducir la inflación, desde nuestro punto de vista esa inflación no se va a reducir. Ellos hablan del mediano plazo, nosotros creemos que aún en el mediano plazo no se va a reducir la inflación y que encima se va a generar una fuerte recesión económica que va a ir acompañada, por supuesto, de un fuerte incremento del desempleo. Si bien vos sos muy joven, nosotros los más grandecitos, parte de esta historia en el gobierno de Menem ya la vivimos, digamos, es decir, con las medidas anunciadas ayer, uno enseguida empieza a ver el shock que va a recibir, que está recibiendo el sector de pequeña y mediana empresa, ¿no? Pensando un poco en la pérdida de empleos que ya se está produciendo, en fin, me gustaría que miremos un poco eso. Sí, totalmente. Mira, después de los anuncios de ayer, lo que queda en claro es que el modelo propuesto efectivamente es un modelo que va en contra de la industria nacional y eso también está vinculado a las pymes, ¿no? El entramado pyme que nosotros tenemos en Argentina está muy vinculado a toda la industria, a la agroindustria en general, y es lo que hoy va a empezar a correr peligro de subsistencia, digamos. Esto no es una novedad para un modelo liberal, digamos, que como vos marcabas ya se ha aplicado en otros momentos de la historia argentina, incluso en la historia reciente ha habido también la experiencia del gobierno de Cambiemos, donde muchas pymes azotadas por la suba de los costos financieros, de la tasa de interés, por los tarifazos de los servicios públicos, por la caída de la demanda, han tenido que cerrar sus puestas o despedir trabajadores. Ahora lo que vemos es que esto va a ser aún más brutal porque ellos, una de las críticas que hacen al gobierno de Cambiemos es el gradualismo que han tenido y van por algo, justamente por un shock, por una política de, cortar con todas estas cuestiones de un día para el otro, como estas propuestas que ha tenido ayer, en realidad los anuncios que ha hecho el ministro Caputo, que se implementan desde ahora y que ya van a tener fuerte impacto en el entramado pyme y productivo del país a través de la apertura importadora, a través de la fuerte suba del tipo de cambio para las importaciones, que eso se traduce en aumento de precios y aumento de costos internos. Hablemos de otra palabrita que se usó mucho en el discurso de Caputo y que se venía usando ya antes. Hay un hermoso libro de Naomi Klein sobre cómo se implementan estos shocks, ¿no? Pero se usó mucho la palabra sinceramiento y refiriéndose a las tarifas. Traduzcamos al castellano la palabra sinceramiento y qué significa, sobre todo para los sectores más pauperizados, más postergados, más vulnerados. Bueno, el sinceramiento en realidad está vinculado a que se habla de que las tarifas de los servicios públicos están retrasadas, ¿no? Como que no se han venido incrementando al mismo nivel que se han aumentado, por ejemplo, que ha aumentado el nivel general de precios. O, por ejemplo, lo que se ha devaluado el tipo de cambio en este último periodo. La realidad es que todo eso también es una cuestión muy subjetiva e ideológica, porque la cuestión de las tarifas, del sector energético, también hay ahí qué visión de país, qué modelo de país se quiere implementar, quiénes de algún modo van a pagar el costo de la crisis.
pensar en el sinceramiento, que quiere decir llevar al valor de mercado todos esos precios que de algún modo están controlados. Bueno, eso va a tener un impacto directo en el bolsillo de las familias, de trabajadores y trabajadoras que no van a tener la capacidad ni la posibilidad de incrementar salarios, salvo por la vía de las paritarias, que hay que ver de qué manera también se van habilitando, pero sabemos que en el mejor de los casos llegan, pero llegan más tarde, digamos, que los aumentos de los precios. Y también esto, como te decía antes, impacta en el entramado PYME. Si uno sube el costo de la energía a una PYME, digamos, que podría subirlo de manera gradual y regular, si lo sube de un día para el otro, es un incremento muy fuerte en los costos que se suman a otros incrementos de precios y de costos que van teniendo todas las empresas, con lo cual el sinceramiento no es más que un aumento de los precios de esos bienes los cuales quieren sincerar, ¿no? Entonces la duplicación de los montos de la AUH se los va a tragar el sinceramiento. Y probablemente la realidad, yo creo que mejor obviamente que esté ese aumento a que no esté. Obvio, claro. Lo que el gobierno quiere de algún modo mostrar cierta sensibilidad que a mi juicio no tiene, digamos, y va por una política de asistencialismo, ¿no? Esto de contener a los sectores más vulnerables con estos incrementos en la UH y la tarjeta alimentar, que se van a quedar cortos al momento de que se implementen, porque vamos a hacer una evaluación del 100% que va a golpear fuertemente los precios. Y además ver que esos sectores, es cierto que son los sectores más vulnerables de la sociedad, pero que digamos que hay muchos otros sectores que también van a quedar afuera, digamos, y que no van a tener ningún tipo de contención ni asistencia. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los jubilados y las jubiladas. Bueno, no se habló de nada. Ayer sabemos que el haber mínimo de los jubilados hoy es un haber mínimo muy bajo, y que bueno, ya se había anunciado el aumento que tenían para diciembre, porque es un aumento que se hace por ley, por la ley de movilidad jubilatoria, y no hay ningún refuerzo para, al menos anunciado hasta ahora, para contener la situación, el impacto que va a tener los precios sobre el bolsillo de los jubilados. Entonces, la verdad es que la sensibilidad me parece es algo que digamos, de lo cual carece este gobierno, porque no hay ningún plan de contención, de contingencia para contrarrestar los efectos de una brutal devaluación y una brutal escalada de precios que se vienen de inmediato. Hoy estaba viendo un informe de un sitio español de finanzas y negocios que calificaban a Milei como inconsciente. Bueno, no, vamos a ahorrarnos los adjetivos, pero miremos esto. Se prometió un ajuste del 15%, que cualquiera con dos dedos de frente sabía que no se podía hacer, y ahora se habla de un ajuste global del orden del 5% del PBI. Tampoco parece fácil de hacerse una cosa como esa. No, claro, porque él habla de ajustar el 5% el gasto del Estado. Y la realidad es que, bueno, es un poco, nosotros también lo plasmamos en nuestro informe, es que no llegamos, digamos, a ese ajuste con el gasto que es ajustable, ¿sí? Porque, bueno, uno de los anuncios es frenar la obra pública. Bueno, ahí tenemos para ajustar una parte, ¿no? Pero con eso solo no alcanza. Y cuando uno mira la estructura de gasto del Estado, lo que ves que lo principal, el grueso del gasto estatal, es la seguridad social, principalmente las jubilaciones y pensiones. Con lo cual, la realidad es que para avanzar hacia el 5% de ajuste, no quedaría otra que avanzar sobre estos gastos. Ahora bien, ahora lo que nos enteramos también es que este ajuste va a ir acompañado de un aumento en los ingresos del Estado a través de volver para atrás con la quita de ganancia de los trabajadores, de, por supuesto, no renovar la devolución del IVA, de aumento de retenciones a la industria, retenciones a las exportaciones industriales. Estas van a ser las vías de recaudación que propone un gobierno libertario que se jactaba de reducir impuestos y parece que ahora los va a introducir y los va a aumentar, pero encima son impuestos regresivos, ¿sí? Ese es el punto. No se busca aumentar, digamos, la recaudación vía el esfuerzo de las grandes fortunas como se hizo durante el gobierno, por ejemplo, de Alberto Fernández en una oportunidad tras la salida de la pandemia.
No se busca ver qué subsidios están teniendo ciertos sectores concentrados para reducirlos, sino más bien lo fácil y llano de sacarle de nuevo a los trabajadores que ya van a estar padeciendo la pérdida de poder adquisitivo por la vía de la inflación, y encima le van a sacar ahora un beneficio que está vinculado a la quita de ganancias, que también es un beneficio que es para muy pocos trabajadores. Eso también hay que marcarlo, ¿no? Es verdad. La última pregunta, o en todo caso comentario. Cerrábamos noviembre con una pobreza, depende de la fuente, entre el 40 y el 42% de la población. Algunos analistas están hablando de un enero con unas cifras rodeando los 57%, con todo esto que acabas de decir. Esto también se parece en extremis al 2001-2002. Sí, es así como vos decís, la pobreza va a incrementarse, de eso va a depender también de qué contención del Estado o no. Y sí, digamos, en ese sentido se puede llegar a una situación parecida a la del 2001, pero una situación un poco provocada también, porque no es que el gobierno llega con 60 y pico % de pobreza y con una economía en recesión. El gobierno llega y arbitra medidas para que llevemos la inflación aún más de la que tenemos, para que empiece a haber desempleo en Argentina, porque hoy en nuestro país tenemos tasas de desempleo récord de lo baja que son, ¿sí? Lo mismo con el empleo registrado, lo mismo con la actividad industrial. La actividad industrial está, digamos, ya ahora dejó de crecer en los últimos meses, pero venía creciendo hasta el último trimestre del año. Entonces es una actividad económica que estaba funcionando. Eso no fue la misma situación que en el 2001. En el 2001 ya estábamos en una crisis muy importante de empleo, de salarios, de inflación como marcábamos, y la realidad y de cierre de empresas, ¿no? Bueno, esto se está provocando ahora de algún modo. Y eso por ahí es lo angustiante y lo triste, ¿no? De no buscar evitar esa situación y justamente provocarlo, ¿no? Tal cual. Celina, bueno, te agradecemos enormemente la amabilidad de atendernos en la mañana. Gracias a ustedes, un saludo. Hasta luego. Estábamos hablando con Celina Calore, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, CESO, a propósito de la publicación de su informe del mes de noviembre, donde introduce nada más este concepto con el que empezábamos la nota, ¿no? El de depreflación. Y lo aclaraba bien, o sea, esta inflación es una economía estancada con inflación. Depreflación es peor, es una economía que comienza a deprimirse, a hundirse, y la inflación continúa. De eso se trata.